Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar básicamente de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, o la acción y la reacción, se basa básicamente en problemas referidos a el equilibrio. ¿Sale? Bien. ¿Qué es el equilibrio? Bien, es cuando podemos hacer que un sistema donde se apliquen fuerzas quede sin movimiento, o sea, que quede estático. De esta manera logramos esto mediante la tercera ley de Newton, que a toda fuerza de acción le corresponde a reacción. Veamos los sistemas de equilibrio. Aquí, por ejemplo, aquí de esta barra cuelga una masa M que no tiene movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, esta masa M va apuntando hacia abajo. Pero si nos damos cuenta que hay tensiones 1 y 2 que contrarrestan ese peso que se ejerce a la parte de abajo. Aquí está otro sistema de equilibrio donde vemos que esta masa M cuelga de esta vara y se encuentra en este punto ejerciendo una reacción por mover la masa hacia la derecha, hacia la izquierda, y de esa manera el ángulo de inclinación se crea, que es este de aquí. Y bueno, hay una reacción de esa fuerza hacia la derecha también, porque fuerza de acción le corresponde a reacción. Igual aquí, estos dos cables con tensiones 1 y 2 permiten que haya equilibrio con esta masa M. Y bueno, ahorita vamos a ver un tercer caso, ¿no? Cuando tenemos un objeto en plano inclinado. Bien, en las imágenes se aprecian sistemas de equilibrio, los cuales las tensiones hacen que el sistema esté en equilibrio teniendo en cuenta la condición de equilibrio, la cual expresa que la suma de todas las fuerzas en equilibrio es igual a 0. O sea, cuando yo tengo un sistema estático, todas las fuerzas, tanto las horizontales como las verticales, van a sumar 0. Vamos viendo el primer ejemplo. Okay. Tenemos este ejemplo, el cual, bueno, básicamente intenta mostrar que aquí una viga de acero, que sostiene una masa de 30 kilogramos con dos cables, los cuales cables tienen una tensión 1 y 2, que es desconocida, y con la viga forman un ángulo de 50 y 30 grados con respecto al horizontal. Bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios? Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Bueno, básicamente se trata de dibujar estas fuerzas que están aquí, la tensión 1, la tensión 2 y la masa 30, el peso 30 kilogramos en un plano cartesiano. Teniendo en cuenta que el origen del plano siempre va a ser el punto de donde recae toda la fuerza, o sea, este nudo donde todas las tensiones recaen junto con el peso. Entonces, este nudo aquí, en este punto donde se unen las tres cuerdas que sostienen el peso 30 kilogramos, o la masa más bien de 30 kilogramos, es el nodo donde van a ser el origen de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, si aquí está el origen, eso quiere decir que el peso va a estar hacia abajo completamente. Entonces lo vamos a dibujar hacia abajo. Aquí ya hice el plano yo. Y el peso se fue hacia abajo. Aquí está el peso, ¿sí? Peso 30 kilogramos, no lo puse, te lo voy a poner. ¿Sí? Y es el peso de la masa de 30 kilos, el peso de 30 kilogramos, perdón. Peso 30 kilos. Bien. Okay. Tenemos el masa al peso de 30 kilogramos. Tenemos también las tensiones 1 y 2. Ok, si yo observo, obviamente aquí en la parte de arriba debería yo haber dibujado la viga, o sea, una viga de acero que sostiene las tensiones 1 y 2. Aquí la debía haber dibujado. Voy a hacer más largo este vector. ¿Sí? Entonces, si observo aquí, esta es la viga de acero. Y aquí se formaron los ángulos vamos a ver aquí. Según los ángulos serían de 50 y 30 grados. O sea que el ángulo de 50 es aquí y el de 30 acá. Ok. Pero recuerden que si esta viga de acero es igual, o más bien es paralela al eje X, eso quiere decir que los ángulos del eje X hacia la tensión van a ser los mismos que hay de la tensión hacia la viga. Entonces quiere decir que el ángulo de aquí vale 30 y el ángulo de aquí vale 50. Pero recuerden que los ángulos se miden de derecha a izquierda, nunca de izquierda a derecha.
y ese ángulo está medido al revés. Entonces hay que medir, si de aquí a aquí hay 180 en media vuelta, quiere decir que de aquí a aquí y de aquí a aquí, de la tensión al eje X hay 50. Si a 180 le quitamos 50 nos quedan 130, entonces serían 130 grados en este ángulo. Luego tenemos el vector peso de 30 kilogramos. Entonces ese vector se mide de aquí hasta acá, desde el eje X de aquí hasta acá. ¿Cuánto da esto? Son 3/4 de vuelta, que son 270 grados. Y ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. Yo quiero saber el valor de tensión 1 y tensión 2. Entonces para ello voy a tener que aplicar la partición forzada del espíritu de tanto en la tensión 1 como la tensión 2. Hay que partir su espíritu en el eje X y en el eje Y, que son las dos energías que conforman al eje X y al eje Y. A la tensión 1 y a la tensión 2. Bueno, recordarán de las fórmulas de vectores que siempre para obtener coseno, la técnica Yadrat dice que tenemos que usar, siempre para obtener el componente X en la partición forzada del espíritu, la técnica Yadrat dice que tenemos que usar la función coseno. Y para Y siempre vamos a utilizar la función seno. Y aquí hay tres ángulos: el ángulo de 30, que es el 1, el ángulo de 130, que es el 2, y el ángulo 3, que es de 270. Entonces, para primero descomponer, o más bien aplicar la partición forzada del espíritu a la tensión 1, que es esta, sería tensión 1 en su componente X es coseno del ángulo 1 por tensión 1, ¿sí? Y para su componente Y es seno del ángulo 1 por tensión 1, ¿sí? Para la tensión 2 hacemos lo mismo, sería coseno del ángulo 2 por tensión 2. Y para la tensión 2 en su componente Y es seno del ángulo 2 por tensión 2. Para el peso, a este no lo voy a llamar tensión 3, lo voy a llamar peso, porque es lo que se nota. Sería peso en X, sería coseno del ángulo 3 por peso, y peso en Y es seno del ángulo 3 por peso. Bien. Una vez que ya aplicamos la partición forzada del espíritu a cada tensión, se le aplica la primera condición de equilibrio, que dice toda la suma de fuerzas en X es igual a 0 y toda la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Bien, vamos a hacerlo entonces. Primero obtenemos el ángulo 1, 2 y 3 para poder aplicar las particiones forzadas del espíritu. Sería ángulo 1 de 30, ángulo 2 de 130 y ángulo 3 de 270. Y también tenemos el peso, que es de 30 kilogramos en este caso. Bien, aquí están las fórmulas para la partición forzada del espíritu. Y empezamos con T1X, que dice T1X es coseno del ángulo por tensión 1, o sea, coseno de 30 por tensión 1. Veamos cuánto dice la calculadora, que es coseno de 30. Son 0.8660. Y aquí está 0.8660 tensión 1. Lo vamos con tensión 1 pero en su componente Y. Aplicamos la partición forzada del espíritu ahora para la componente Y. Y sería tensión 1 en su componente Y es seno de 30 por tensión 1. Entonces me queda seno de 30, ¿cuánto es? Serían 0.5 y tensión 1 queda igual. Entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora con tensión 2. Sería tensión 2 de X es igual a coseno de 130 grados, que es el ángulo 2, por tensión 2. ¿Cuánto es coseno de 130? Hay que recordar que si nos da negativo lo vamos a poner negativo. Entonces sería 0.64 menos 0.6427. Y aquí está menos 0.6427 tensión 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo con la tensión 2 pero su componente Y. Y ahora vamos a, en vez de coseno de 130 van a ser seno de 130. 0.7660 tensión 2. Bien. Ahora vamos con peso. Para peso en su componente X va a ser coseno de ángulo 3 por peso. ¿Cuánto vale el ángulo 3? 270. Entonces sería 270 función coseno es 0 por peso. El peso sí sabemos cuánto vale 30. 0 por 30, creo que todos sabemos que da 30, pero pues vamos a hacerlo de todos modos. 0 por 30 me da 0. ¿Sale? Aquí está la componente X de el peso. Vamos con la componente Y. Entonces sería 270 función seno. Eso me da menos 1. ¿Sí?
Menos 1 por 30 me da menos 30. Y ahora sí, ya que aplicamos la partición forzada del espíritu de todos, vamos a acomodarlos en los con la primera condición de equilibrio. Dice: suma de fx es igual a tensión a 0.8660 tensión 1. ¿Por qué? Porque es la componente 1x. Vamos con la componente 2x, que sería menos 64.27 menos 0.6427 tensión 2. ¿Por qué menos y dice suma, profe? Bueno, porque está negativo en la tensión 2 en x, y la tensión 3 en x dice 0. Ya la hemos calculado, que es wx. Todo esto debe dar 0. Y ahora vamos con lo mismo, pero con las fuerzas de y. Entonces, fuerza de y1 dice 0. Fuerza de y1, tensión de y1 dice 0.5, tensión 1, aquí está, más 0.7660 tensión 2. Profe, ¿por qué puso negativo y en el otro positivo? ¿Por qué puso en este positivo y en el anterior negativo? Porque este sí es positivo, ¿sí? El anterior, el T2X sí era negativo, por eso lo puse positivo. Luego el 30 es negativo, por eso aquí lo pongo negativo. Y es de y el 30, observen, aquí está, le pertenece a y el 30. Bien, proseguimos. Ahora hay que establecer, como tenemos dos variables, tensión 1 y tensión 2, en cada una de ellas podemos establecer un sistema de ecuaciones. Hacemos lo mismo, pero ahora cambiamos, o sea, nada más quitamos esta parte y lo volvemos a poner aquí. 0.8660 tensión 1 menos 0.6427 tensión 2. Este 0 lo quité de aquí, porque de todos modos si le sumo 0 o no le sumo 0, sigue dando lo mismo. Entonces por eso lo omití y por eso todo es igual a 0. Luego dice 0.5 tensión 1 más 0.7660 tensión 2. Aquí está, 0.5 tensión 1 más 0.7660 tensión 2. Este 30 está restando. Si lo pasa para el otro lado de la igualdad, va haciendo lo contrario de restar, que es sumar. Y como el más no se pone, se deja nada más el puro número 30. ¿Sí? Bien, hacemos lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un sistema. Bueno, ustedes recordarán de sus clases de matemáticas 1 con la maestra Carolina o con el profe Mejía, que tienen que aplicar cuando tienen dos ecuaciones con las mismas variables, deben de aplicar un método de solución de ecuaciones, que puede ser el que ustedes quieran. Yo les recomiendo para este tipo usar la sustitución, que es la más sencilla. Bien, entonces para la sustitución primero deben de crear una ecuación 3, ¿sí? Que va a ser el despeje de alguna de las ecuaciones. Yo voy a despejar la ecuación 1. ¿Para quién? Regularmente siempre se usa y, entonces voy a despejar tensión 2. Pueden hacerlo con tensión 1 también, pero yo decidí despejar tensión 2. Entonces 0.8660 tensión 1, que está positivo, si lo paso para el otro lado pasa haciendo lo contrario de positivo, que es negativo, y por eso puse 0.8660 T1 negativo. Y ahora, para dejar solo a tensión 2, voy a pasar el 0.6427 negativo al otro lado, haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir, y por eso se divide. Si divido yo esos dos números, pues no lo puedo hacer todavía, porque no puedo dividir si arriba tengo tensión 1 y abajo no tengo tensión 1. Y de esa forma me queda ese valor para tensión, esa fracción para tensión, para tensión 2. Bien, continuamos. Ahora sustituimos este valor, que es el valor de tensión 2, en la ecuación 1 y nos ponemos, profe, ¿por qué se quedó positivo los dos? Porque al dividir menos entre menos me da más, entonces se queda positivo, ¿sí? Entonces sería 0.5 tensión 1 menos, ¿dónde sacó eso, profe? En la ecuación 2, aquí está. 0.5 tensión 1. Aquí este era negativo, lo puse positivo, perdón. Vamos a ver si es cierto, porque no si era positivo. No sé por qué lo puse negativo. Bien, perdón. Aquí lo puse negativo y era positivo, me equivoqué. Bien, ok. 0.5 tensión 1 más 0.7660 tensión 2, pero ya no voy a poner tensión 2,
lo que voy a poner en vez de tensión 2 es su valor. Este valor es el de tensión 2. 0.8660 tensión 1 entre 0.6427. Y aquí está. ¿Sí? Ahora, primero, como aquí hay multiplicación de fracciones, este punto 7660 se multiplica con este punto 8660. Acuérdense, el de arriba con el de arriba. Punto 7660 por 0.8660. Y eso me da como resultado 0.6633. Esto da positivo aquí. Aquí lo puse negativo por alguna razón que no me acuerdo. Ok, 0.6633 tensión 1 entre 0.6427. Hay que dividirlo. Esto entre 0.6427 y me da como respuesta 1.032. y la tensión 1, como aparece aquí arriba y abajo no, se queda nada más tensión 1, ya que tanto 0.5 como 1.032 son números con tensión que tienen tensión 1, se pueden sumar. Entonces si sumamos 0.5 más 1.032, y eso me da como resultado 1.53. Aquí está 1.532, 1.532. Este 1.532 está multiplicando, pasa haciendo lo contrario, multiplicar, que es dividir. Y dividimos 30 entre 1.532. Y eso me da como respuesta 19.58. Y son kilogramos porque las tensiones en este caso se están midiendo en kilogramos. Ese es el valor de la tensión 1. Entonces, donde ustedes vean tensión 1, van a escribir 19.58. Ok, muy bien. Aquí por ejemplo vamos a hacerlo. Aquí eso está mal, yo lo hice mal, perdón. Ok, aquí esto no es 19.58, aquí es tensión 2. Bien, y entonces aquí en vez de poner tensión 1 voy a poner 19.58 kilogramos. ¿Sale? Entonces aquí está este valor. Ahora hay que hacerlo. Entonces vamos a multiplicar 19.58 kilogramos déjame poner la ecuación. Entonces hay que multiplicar 8.8660 por 19.58. Entonces sería 0.8660 por 19.58. Eso me da 16.95. 16.95. ¿Sí? Menos el valor acá de tensión 2, que es 0.6427 tensión 2. Esto es igual a 0. Ahora vamos a aplicar eso. Bueno, como no puedo sumar estos números, el 16.95 que está bien, el 16.95 que está positivo lo paso hacia el otro lado haciendo lo contrario de positivo, que es negativo. Entonces déjenme cambiar aquí. Bien. Entonces el 16.95 lo quito de aquí y lo paso para acá. El 0 ya no lo voy a poner y pasa negativo el 16.95. ¿Sí? Ahora hay que quitar el 64.27. Entonces seguimos con la misma ecuación, no ha cambiado, por eso le estoy cambiando aquí a 1. Okay, el 64.27 está multiplicando a tensión 2, pasa haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entre menos 0.6427. Todo esto es igual a, vamos a dividirlo, 16.95 entre
0.6427. ¿Sí? Y me da como respuesta 26.37. 26.37. ¿Y qué pasa aquí? Menos entre menos me da más. Por eso queda positivo y son kilogramos. Y ese sería el valor de mi tensión en la parte 2. Y ya tenemos aquí 19.58 y 26.37. Perdón, voy a volver aquí porque es que está un poco largo. Y aquí nada más hay que ponerle 26.37. Pueden poner el orden que ustedes quieran, pero preferencia obviamente siempre primero pongan la tensión 1 y luego la tensión 2. Entonces voy a borrar esta de aquí porque ese es el valor de T1. 19.58 kilogramos. Bien. Ok, vamos a empezar entonces con otro ejemplo de equilibrio. Bien, aquí tenemos otro claro ejemplo de equilibrio donde esta barra de metal sostiene a este peso 70 kilos y para que se mantenga estático fue necesario aplicar dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. Entonces, ¿dónde recae todo el peso? Recae en este nudo. Entonces el plano cartesiano va a tener que ser de origen aquí. Entonces este origen va a ir paralelo al 70 kilos y la tensión 1 va a ser paralela o va a estar en el eje X, pero la tensión 2 va a estar inclinada a 50 grados en el primer cuadrante. Ok, aquí lo puse. Peso 70 kilos, sale del origen y va hacia abajo. Tensión 1 sale del origen y va hacia la derecha. Y tensión 2 sale del origen y va 50 grados inclinada. Y aquí está mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Bien, vamos a preguntar cuáles son los datos, fórmula y sustitución de esto. Vamos a ver. Los datos son ángulo 1. ¿Cuánto es el ángulo de la tensión 1, profe? Bueno, cualquier línea que se encuentre hacia la derecha en el eje de las X, completamente sobre el eje de las X, tiene ángulo 0. ¿Sí? Ángulo 0. Ángulo 2, el ángulo 2 es de la verde, la raya verde, esta ya sabemos que tiene 50 grados. Y el ángulo 3 es el de la raya negra, que es toda esta media, 3/4 de vuelta, que ya habíamos dicho en el problema anterior que vale 270. Bien. Ok, vamos a empezar entonces con este ejercicio. Vamos a encontrar los ángulos, ya los escribimos, 50, 0, 50 y 270. El peso, que es 70 kilogramos. Y bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es obtener las componentes X y Y de cada tensión y del peso, ¿sí? Con la técnica Yadrat de la partición forzada del espíritu. Bueno, según los yadratianos, para poder aplicar la partición forzada del espíritu, para partir el espíritu en el eje X, es coseno, y para partir el espíritu en el eje Y siempre seno. Entonces, tensión 1 de X va a ser coseno del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo 1, 0? Por la tensión 1 que es coseno de 0, ¿cuánto vale? No vale 0 exactamente. Coseno, de hecho coseno de 0 vale 1, aquí está. 1 por tensión 1 es tensión 1, no se escribe el 1. Seno de 0, ¿cuánto vale? Seno 0, 0. Entonces 0 por tensión 1 me da 0, ¿sale? Tensión 2 en el eje X, coseno de 50, ¿cuánto es? Me da 0.6427 y es positivo, ¿sí? Y tensión 12 Y, vamos a ver cuánto da seno de 50. ¿Sí? El seno de 50 son 0.7660. Y tensión 2. WX, entonces, en X, ¿cuánto da coseno de 270? Eso me da 0. Entonces 0 por 70 es 0. ¿Y cuánto es seno de 270? Me da menos 1. Menos 1 por 70, ¿cuánto da? Menos 70, por eso aquí es menos 70. Bien, ahora sí aplicamos la primera condición de equilibrio para volver a unir los espíritus.
del que partimos forzadamente con las técnicas Yadrats, la suma de las tensiones en X. Entonces fuerza 1X en X, la primera vale T1, luego más la segunda vale 0.6427 T2 y el del peso vale 0. Entonces por eso puse el 0 aquí. Todo esto va a dar 0. Condición de FY1 vale 0. Aquí ni siquiera la puse porque no vale la pena poner 0. Si quieren lo pongo. 0 más. Luego el segundo de Y vale .7660. Aquí está. .7660 tensión 2. Y el tercero de Y vale menos 70. Por eso aquí lo puse menos 70. Sí. Ok. Vamos a aplicar. Entonces ahora sí encontré ecuación 1 y 2. Ok. Tensión 1. Si queda aquí. Tensión 2 también queda aquí. Y el 0 desaparece. ¿Sí? Porque no lo necesitamos. Tensión 1 más 0.6427 tensión 2 es igual a 0. Y aquí el 0 este desaparece y el 70 que está negativo pasa hacia el otro lado positivo. Y aquí pasó positivo. Si se dan cuenta aquí no es necesario. Bueno, podemos aplicar la sustitución que también es igual. Entonces despejamos en la tensión 2, en la ecuación 2 en este caso. ¿Por qué la ecuación 2 y no la 1? Porque la 2 nada más tiene una variable. ¿Quién es la variable que tiene? Tensión 2. Entonces vamos a aplicarla en el que es más fácil, que es la tensión 2. Entonces la aplicamos. El punto 7660 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y cuánto sería 70 entre punto 7660? 70 entre 0.7660 me da como resultado 91.38. Y ese sería el valor de tensión 2. Y ahora para obtener tensión 1, aquí en la ecuación 1, en vez de escribir tensión 2, pues voy a escribir 91.38. Entonces sería tensión 1 es igual, 0.6427 es igual, pero en vez de tensión 2, 91.38. Todo es igual a 0. ¿Cuánto sería .6427? Entre 91.38. Y me da 0.0070. Esto me da 0. No creo que lo dividí, ¿eh? Otra vez 0.6427 por 91.38. Y eso me da como respuesta 58.72. Ahora este 58 está positivo, pase hasta el otro lado negativo, y por eso aquí me quedó negativo. Pero ojo jóvenes, las tensiones no pueden ser negativas, por lo tanto ignora el negativo y queda 58.72 y 91.38. ¿sí? Pueden ordenar en el orden que ustedes quieran, pero igual les digo, preferiblemente siempre pongan primero tensión 1. Yo lo puse el último, perdón. Y les dije, van a ignorar el negativo porque las tensiones nunca pueden ser negativas. ¿Sí? A menos, claro, que sean peso. Pero peso no es lo que estoy buscando. ¿Bien? Ok. Vamos ahora con el último ejercicio, que es otro equilibrio. Pero ahora estamos en un plano inclinado. Aquí, espérenme tanto, voy a hacer un pequeño cambio. Bueno, ya lo puse, ¿no? Faltó el ángulo. Ok. El ángulo del plano es 60 grados. Ok. Vamos primero a encontrar ¿cuál sería entonces el valor de la tensión 2, que es esta? La tensión 1, perdón, que es la que soporta el peso de ¿cómo se llama? De este objeto, ¿no? De este peso 50 kilogramos. Ok, primero hay que dibujar el peso. El peso, jóvenes, se dibuja perpendicular al plano, o sea, el peso siempre va hacia abajo y tiene que formar con el plano un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados, si lo pueden observar, ¿sí? Entonces hay un ángulo recto, perpendicular. Debe dibujarse totalmente perpendicular. Ahora, ¿cómo se dibujaría el plano? Entonces, ¿dónde quedaría el peso? ¿Dónde quedaría esto? Ok, en este caso el peso no quedaría apuntando directamente hacia abajo. Eso no se podría. ¿Por qué? Porque obviamente el peso está en otra dirección. Lo que se tendría que hacer aquí, dibujar un plano cartesiano de tal manera que tensión 1 o esta tensión quede exactamente alineada con el eje X.
y el eje Y tendría que ser perpendicular al eje X. Entonces el eje Y quedaría alineado, pero no al peso, sino perpendicular al eje X. De tal manera que nos queda un plano más o menos así. Y pues el peso quedaría aquí dibujado, ¿no? Lo voy a extender más para que se vea. Y así quedaría más o menos nuestro plano, ¿sí? Con el peso inclinado. El peso no quedaría en una forma perpendicular. ¿Por qué? Porque pues el plano está inclinado. El peso no puede estar en otra forma si está inclinado. Tiene un ángulo, ¿okay? Bien, entonces, ¿cómo sería este peso? Ok, para empezar, este ángulo que formo aquí es 90. Eso ya lo sé. Este ángulo, por lo tanto, ¿sí?, es el mismo ángulo que forma aquí el ángulo de este ángulo. Por ejemplo, bueno, vamos a quitar el plano y vamos a imaginarnos cómo quedaría el peso aquí. Entonces, si yo me doy cuenta, este eje X que queda perpendicular aquí, totalmente igual al plano, de la misma forma, forma con el peso y el ángulo de 60 un triángulo rectángulo. O sea que hay un triángulo aquí en esta forma. Y, ok, si este mide 60 y este mide 90, obviamente este mide 30. O sea, ahorita lo que habíamos hecho, ¿sí? O sea, de este triángulo, esta parte mide 30. Entonces, ¿cuánto mide todo esto? O sea, este punto de aquí adentro mide 60. Pero esos 60 le tengo que sumar todos estos 270. Y vamos a ver cómo quedaría entonces. Primero trazamos el peso. El peso tiene que quedar 60 grados inclinado, igualito que el plano. Entonces el peso tiene que quedar 60 grados. Pero fíjense, tiene que quedar en este lado. O sea, X a la derecha, Y hacia abajo. X a la derecha, Y hacia abajo. X a la derecha es esto, es aquí. Y Y hacia abajo es este. Entonces le vamos a poner aquí para el peso, un vector así, ¿sí? Y el ángulo de aquí, este ángulo es de 60 grados, ¿sí? Pero ese ángulo de 60 grados solamente es esa parte. Todo el demás ángulo, ¿de dónde sale? Este ángulo es nada más esta parte, ¿sí? Es esta parte, los 60 grados. Pero ¿y el resto? Voy a tenerme el cuadro de texto, lo necesito para no volverlo a insertar. Y aquí está el ángulo de 60. Pero yo no recuerden que yo no necesito eso. Yo necesito saber cuál ángulo hay de aquí hasta acá. Desde aquí el eje X. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues obviamente sumar a todo el ángulo de 60. Le tengo que sumar los otros 270. Voy a ponerlo así, porque de esa forma no me va a borrar. Y eso me da como resultado 60 más 270 me da como resultado 330. Y son grados. Bien, ok. Entonces ahí está, 330 grados sería el ángulo del peso. Este sería, recuerden, el peso. Sí, entonces este sería el peso. Y ya sabemos cuánto vale el peso. El peso vale 50. Entonces el peso le voy a poner un valor de 50. Bien. Ok. Ya tenemos el peso de 50 kilogramos. Ahora hay que dibujar la tensión 2. Bueno, la tensión, en este caso la tensión, recuerden que es junto con el eje X. Pero la tensión en este caso puede apuntar hacia acá o puede apuntar hacia la varilla. Entonces en este caso lo vamos a apuntar hacia la varilla. Y nos damos cuenta que queda en dirección hacia en dirección hacia la izquierda. Entonces la tensión 1 va a ir hacia la izquierda. Entonces la voy a dibujar en el diagrama hacia la izquierda. Vamos a poner en el diagrama
hacia la izquierda, ¿sí? Y la voy a poner con un contorno más grande. En este caso le voy a poner el contorno verde. Ahí está entonces mi vector. Ahora, jóvenes, sobre el plano obviamente mi peso va a ejercer una fuerza. Y el plano obviamente me va a regresar esa fuerza porque es una reacción del plano de regresarme esa fuerza con una fuerza normal. Como el plano está abajo, obviamente la fuerza que me regrese va a ir en sentido contrario al plano. Entonces va a ir hacia arriba. Y esa fuerza va a quedar exactamente en el eje Y hacia arriba. Y la dibujamos entonces. Y esa fuerza la vamos a llamar normal. A esta la llamamos, acuérdense. Perdón, a esta la llamamos, acuérdense, tensión 2. Tensión 1, perdón. Y a la de arriba la vamos a llamar normal. Vamos a copiar. Aquí vamos a tomar esta flecha. La vamos a poner de este lado. Y le vamos a hacer una... ¿qué les parece? El anaranjado. Ok, ahí está. Y eso sería, perdón, la fuerza normal. Ahora, ¿qué ángulo tiene la fuerza normal y qué ángulo tiene la tensión 1? Ok, la fuerza normal, al estar apuntando directamente hacia arriba, va a tener un ángulo de 90 grados. Vamos a ponerlo ahí. El ángulo de la fuerza normal es 90 grados. ¿Sí? Y el ángulo de la tensión 1 es... Bueno, en este caso, espérenme tantito. Ok. Ahí está. El ángulo de la tensión 1 va a ser... ¿Cuánto va a ser el ángulo de la tensión 1? Pues da media vuelta, profe. ¿Cuánto es media vuelta de ángulo, profe? Pues 180. Bien. Ok, entonces ya tenemos ahí todos los vectores, todos los ángulos. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Y las tres tensiones, una va a ser normal, otra va a ser tensión 1 y la otra va a ser 50 kilogramos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que partir forzadamente el espíritu de cada uno de ellos. Apuntamos los datos. Entonces, ángulo 1 ya dijimos que es el ángulo de la normal, que vale 90 grados. 90 grados. El ángulo 2, que es el de la tensión 1, ya dijimos que vale 180 grados. Y el ángulo 3, que es el del peso, que ya dijimos que vale 330 grados. Y ese sería el valor del ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Y vamos a poner ahora el valor del peso, porque lo necesitamos también como un vector, como la única magnitud que conozco. Peso es igual a 50 kilos. Y ahora, bueno, profe, ¿y dónde está tensión 2? Ya no se va a llamar tensión 2, ahora se va a llamar... Recuerden que esta se va a llamar fuerza normal, porque ya no tenemos tensión 2, sino que tenemos fuerza normal. Ahora aplicamos la partición forzada del espíritu. Bueno, aquí la vamos a cambiar. En vez de tensión 2 va a ser normal. Aquí también en vez de tensión 2 la vamos a cambiar por normal. Ahí está. Bien. Ahora hay que aplicar la partición forzada del espíritu. Saben que es una técnica Yadrat. Ya la hemos estudiado con anterioridad. Bien, entonces vamos a quitar coseno del ángulo 1. Vamos a quitar ángulo 1 y vamos a poner cuánto vale ángulo 1. Ángulo 1 vale 90 grados. Y vamos a dejar tensión 1, que no la conozco. ¿Sí? Tensión 1, pero en vez de seno vamos a poner seno de... Bueno, en este caso vamos a ver cuánto es. Perdón, le puse 89 y son 90. Ok, vamos a ver cuánto sería coseno de 90 por tensión 1. ¿Cuánto es coseno de 90? 90 coseno. Me da 0. Entonces 0 por tensión 1 me va a seguir dando 0. Y ahora vamos a cambiar seno del ángulo 1 por 90 grados. Y vamos a ver cuánto daría seno de 90. 90 seno me da como resultado 1. 1 por tensión 1 pues es 1 tensión 1. Y 1 no se escribe, entonces me queda solamente tensión en la parte 1. Bien, vamos con la fuerza normal. La
el ángulo 2 ya sí dijimos que vale 180 grados. ¿Cuánto sería el coseno de 180 grados? 180 coseno y me da menos 1. Menos 1 normal, pero el 1 no se escribe, nomás me queda menos el valor de la fuerza normal. Ahora, ¿cuánto sería el ángulo de la componente Y? O sea, seno de 180 por normal. ¿Cuánto me daría? Seno de 180. 180 seno. Y me da 0. 0 por normal me da 0 también. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar aquí el peso. El peso vale 50. Y el ángulo 3 vale 330 grados. Entonces sería coseno de 330 por 50. Perdón, puedo ser víctima de una falsificación de software. 330 por coseno me da como resultado 0.8660. 0.8660. Y eso lo voy a multiplicar por 50, que es el valor del peso. Y multiplicamos 0.8660. Aquí ya me puse un menos. 0.8660 por el valor del peso. El peso vale 50. Entonces me da como resultado 43.30. 43.30 grados. ¿Sí? Bueno, ya no son grados porque ya no tiene ángulo. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el del seno. El seno vale 330 el ángulo. Y el peso ya dijimos que vale 50. Ya lo habíamos dicho. Entonces vamos a poner cuánto sería el seno de 330. 330 seno me da como resultado menos 0.5. Entonces sería menos 0.5 por 50. 0.5 por 50. 0.5 negativo multiplicado por 50 me da como resultado menos 25. Entonces me da menos 25 la parte Y. Entonces, una vez aplicada la partición forzada del espíritu, vamos ahora sí a calcular lo que es la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio, la cual dice la suma de todas las fuerzas del eje X tiene que dar 0, y la suma de todas las fuerzas del eje Y deben de dar también 0. Y vamos a ver cuánto sería eso si lo aplico a este problema, ¿no? Entonces la suma, vamos a poner la suma, no lo encuentro, aquí está, la suma de todas las fuerzas en X me da como resultado aquí, vamos a poner, ¿cuánto vale la fuerza en X1? Vale 0, vamos a ponerla, aunque no es necesario poner los ceros. La NX vale menos N, entonces sería menos N. ¿Y cuánto vale la WX? La WX vale 43.30 y vale positivo, así que todo esto tiene que dar 0. Okay. Vamos a hacer lo mismo pero con la fuerza Y. Entonces sumamos todas las fuerzas de Y. ¿Cuánto da la T1Y? Va T1. ¿Sí? Bueno, más 0, porque el NY vale 0. Más el valor de WY, que vale, bueno, en este caso es menos porque vale negativo, menos 25. Todo eso tiene que dar 0. Ahora sí, creamos las ecuaciones. La ecuación 1 va a decir lo mismo que las fuerzas en X, pero el 0 desaparece y queda menos N. Y ahora el 43.30 que está positivo, si lo paso para el otro lado me sale negativo. Entonces negativo 43.30. Ahora
con el objetivo de determinar ecuación 1. Ahora el negativo lo quito y también quito y los convierto al contrario, que es positivo. Entonces me va a quedar que la fuerza normal va a ser igual a 43.30. Y aquí tenemos el valor de la fuerza normal, sin hacer tanto rollo, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos la fuerza normal, hay que intentar hacer lo mismo, pero con tensión 1. Entonces, tensión 1 de la ecuación 2, son todas las fuerzas en Y, queda así. Tensión 1 más 0, 0 no se pone, menos 25 es igual a 0. Pero ahora, el menos 25, hay que quitarlo, está negativo, pasaría positivo. Y ahí está, la tensión 1 vale 25. Si se dan cuenta, estos ejercicios son muy sencillos. Lo más complicado siempre es encontrar cómo se acomoda el plano cartesiano. Y ahí está. En este caso pongo primero tensión 1, que es 25, y la fuerza normal, que es 43.30. Y aquí está mi respuesta. Ese sería el valor de la tensión 1 y de la fuerza normal. Y sería todo para este ejercicio. Muy bien. Entonces sería todo, jóvenes, por el video del día de hoy. Les dejo su ejercicio, obviamente. Este video lo voy a subir. Y pues recuerden mañana, por favor, estar al pendiente para la realización del examen hablado. Muchas gracias.